Hola, buen día tengan ustedes, alumnos y maestro. Hoy les vamos a presentar la unidad 1 de probabilidad y estadística, la cual llamaremos estadística descriptiva. Es la probabilidad y estadística descriptiva. La probabilidad y estadística descriptiva proveen las herramientas y modelos necesarios para organizar, describir y representar matemática y geográficamente la información disponible, dimensionar la incertidumbre de esta información, convertirla en predicciones y pronósticos. En otras palabras, la probabilidad y estadística descriptiva constituyen el marco matemático para predecir un futuro modelando la experiencia y son base fundamental del análisis de riesgo y administración de la incertidumbre. ¿Cuáles son las áreas de aplicación para la estadística? La estadística se emplea en diferentes áreas como lo son diseño, el cual sería el planteamiento y desarrollo de investigaciones, descripción, en los resúmenes y exploración de datos, e inferencia, haciendo predicciones o generalizaciones acerca de las características de una población en base a la información que se muestra en una población. Las principales medidas de tendencia central serían las siguientes. Media. La media promedio de un conjunto de datos se muestra al sumar todos los números en conjunto de datos y luego al dividir entre el número de valores en el conjunto. Mediana. La mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. Moda. La moda es el valor con mayor frecuencia de las distribuciones de los datos. ¿Para qué nos sirven las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Por ejemplo, aquí estamos mostrando una imagen, igual la sacamos de internet, pero aquí hacemos referencia a un caso o ejemplo donde nos muestra cómo se elabora una tabla de frecuencias con las estaturas de 40 adolescentes. Se toman los valores extremos de A igual a 149, B igual a 178, recorrido de 178 a 149, que lleva una diferencia de 29, y luego se toma solo 6 intervalos de un múltiplo mayor, de un múltiplo de 6 mayor a 29, y el y próximo a él es el 30, longitud de cada intervalo es igual a 5. Formulamos los intervalos comenzando por el número algo menor que A, y A corresponde a 149, y terminamos con el número algo mayor a B, que sería 178. Y repartimos los datos entre los intervalos. En este caso, la tabla de distribución del datos la podremos realizar en Excel, como lo hemos estado viendo en las clases anteriores. Um, se, se, um, se acomodarían de cierta forma para, o sea, organizando los datos de esta forma. En la primera En- parte sería intervalos, como lo dijimos ya anteriormente, de 148.5 a 153.5, de 153.5 a 158.5, de 158.5 a 163.5, de 163.5 a 168.5, de 168.5 a 173.5 y de 173.5 a 178.5. La media de clase aquí sería 151, 156, 161, 166, 171 y 176. Las frecuencias serían 2, 4, 11, 14, 5 y 4. Este sería el ejemplo que estamos dando. Utilidad de los elementos gráficos en la estadística. Incorporar elementos gráficos en los modelos de comunicación interna y externa de cualquier actividad resulta muy útil, ya que contribuyen a tomar mejores decisiones que mejoran los resultados. Los gráficos y diagramas que aportan información de valor
Están presentes en todo tipo de medios y canales profesionales, corporativos y educativos. Familiarizarse con ellos es importante, no solo para crearlos, sino también para saber interpretarlos. Tal cual sería la tabla que vimos anteriormente. Que serían las gráficas de barras, por ser, creo que fue la primera, bueno, no, la primera que vimos fue la del pastel, pero la gráfica de barras es también conocida como gráfica de columnas. El gráfico de barras clásico se utiliza horizontales o verticales para mostrar comparaciones numéricas de diferentes categorías. Uno de los ejes de la gráfica muestra las categorías específicas que se comparan en el otro eje y representa la escala de valores. Los gráficos de barra se distinguen en histogramas en lo que no muestran desarrollos continuos a lo largo de un intervalo. Los datos del gráfico de barras están asociados a los conceptos que se valoran y por lo tanto exponen información cuantitativa de cada uno de ellos. Los gráficos de barras se pueden volver problemáticos cuando no hay ningún número de elementos. En este caso pusimos el ejemplo que se nos dio para realizar el ejemplo que mandamos como tarea, donde estaban lo de las bebidas y, o sea, primero se organizaron los datos, se hizo la suma, o sea, la fórmula que se utilizó y en base a esto se seleccionaron los datos y se obtuvo la gráfica, que es la siguiente. Gráficos de sectores circulares o de pasteles. Ampliamente utilizado en las presentaciones y oficinas, los gráficos circulares o de tarta ayudan a mostrar las proporciones y porcentajes en las categorías al dividir un círculo en segmentos proporcionales. Cada longitud de arco presenta una proporción de cada categoría, mientras que el círculo completo representa la suma total de todos los datos, igual a 100%. Los gráficos circulares son ideales para dar al lector una idea rápida de la distribución proporcional de los datos. Sin embargo, los principales inconvenientes de los gráficos circulares son: no pueden mostrar más de unos pocos valores, ya que si el número de valores que se muestran aumenta, el tamaño de cada segmento de rebanada se hace más pequeño. A pesar de ello, la comparación de una categoría determinada, una rebanada, dentro del total de un gráfico de sectores a menudo puede ser más eficaz. Tal como lo dice ahí, entre menor sea la cantidad de elementos, mejor, porque abarca una cantidad más amplia del pastel. Y en tal caso de que se tengan demasiados elementos, serían muy poco lo que abarcaría, y a la vista no se podría determinar aproximadamente cuánto abarca. La gráfica que utilizamos también fue la que entregamos para las clases. Igual se hizo la suma con la fórmula y sacamos la tabla que ya mostramos en pantalla. El siguiente sería gráfico de líneas. También se vio en clase. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar valores cuantitativos en un lapso de tiempo o intervalo continuo. Se utiliza con mayor frecuencia para mostrar tendencias y relaciones cuando se agrupan varias líneas. Los gráficos de línea también ayudan a dar una visión global sobre un intervalo para ver cómo se ha desarrollado a lo largo de un periodo o tiempo. Los gráficos de línea se dibujan por la primera trazando puntos de datos en una cuadrícula de coordenadas cartesianas. A continuación, veremos un ejemplo donde se conecta una línea entre puntos tópicamente entre el eje Y y un valor cuantitativo, mientras que en el eje X tiene una categoría o escala secuenciada. Los valores negativos se pueden mostrar por debajo del eje X. Aquí tenemos el ejemplo. Este lo sacamos de internet, pero es muy claro por lo que se puede apreciar. Aquí solamente es igual como en la parte como en los ejemplos que vimos anteriormente, donde en una tabla se completa con la información deseada dependiendo del tipo de caso que se quiera representar. Después se le da un formato, se le agrega una fórmula, se selecciona la información y se crea la gráfica, como es la que estamos viendo aquí. Por Bueno, nuestra entonces, parte sería todo. ajá, sería todo. Y
Muchas Mm, gracias. muchas Esos son los gracias. integrantes de nuestro equipo. Jaime, y ¿lo decimos? Jaime Iván Martínez Rodríguez, José Manuel Banda Alcalá, Horacio Cubas Martínez, Arturo García Sánchez, Luis Enrique Díaz Domínguez, José Jesús Martínez Huerta, Zaira Alexandra Velázquez Flores, Catherine Berenice Montes Torres, Jorge Luis Castro Rodríguez, Sara Karen Cisneros Guerrero, que soy yo. Espero que hayan tenido muy clara nuestro tema, la información y los ejemplos que estuvimos dando. Tampoco quisimos abarcar más información, ya que al investigar sobre el tema había incluso ya fórmulas, pero pues nosotros no hemos llegado hasta ese punto. Entonces, solamente lo tratamos de hacer lo más claro posible para que se entienda de mejor forma. Pero esto sería todo. Gracias.